Viajar al pasado es una experiencia fascinante, llena de sorpresas. Y es exactamente eso, un viaje al pasado, lo que ustedes y yo, Omar Sharif, vamos a realizar. No se muevan de la butaca, relájense y síganme a este increíble viaje al pasado y a la vida cotidiana de quienes lo vivieron. Los grandes descubrimientos de la arqueología. Los mayas y los aztecas. Dos pueblos distintos con distintas historias y culturas, pero muy similares en sus costumbres y conocimientos. Ambos veneraban las fuerzas cósmicas y respetaban y temían a la naturaleza desde el sol hasta el jaguar. Los sacerdotes, poderosos guardianes de la sabiduría y el poder, podían interpretar un eclipse y aprendieron a conceptualizar el cero, el punto crucial para todo tipo de cálculo matemático. Por primera vez los campesinos cultivaron maíz y patatas que luego los españoles importaron a Europa. Los mayas y los aztecas vivieron en un vasto territorio que comprendía buena parte de Mesoamérica, desde México hasta Guatemala. En este episodio los encontraremos en las pirámides de Tikal y en Teotihuacán, donde se solían realizar sacrificios humanos. Hoy en día el Atlántico une en lugar de separar a los pueblos. 500 años han transformado a la Pinta, la Niña y la Santa María en extraordinarios mensajeros del tiempo y en un símbolo de unión cultural. Los mayas, pueblo tenaz, observador y en parte misterioso, ocupaban una larga franja de Mesoamérica que en el siglo XV, poco antes de la llegada de los españoles, se extendía desde la península de Yucatán hasta la costa de Guatemala, en el Pacífico. Su historia se prolonga a lo largo de miles de años, desde el 2000 a.C. hasta la aparición de los europeos, llegados con el aval de una cultura que consideraban superior. Pero la civilización maya resplandeció sobre todo del 250 al 950 después de Cristo. En esta época, Europa vio caer el Imperio Romano, fue testigo de las correrías de los pueblos bárbaros y sintió palpitar su corazón en la figura de Carlomagno. Volamos en un pequeño Piper que el piloto ha bautizado Navajo. Nos dirigimos a Tikal, uno de los centros de la civilización maya. Una alta cadena montañosa atraviesa la región. Contemplamos magníficos panoramas en los que un verde intenso se recorta contra un cielo de un azul esmaltado. La pista de Tikal es poco más que una lengua de tierra en la selva, pero en ella aterrizan incluso vuelos charter. A lo largo del camino que conduce al parque arqueológico, vemos a los sencillos campesinos.
La historia civil, política y religiosa de los mayas sale inmediatamente a nuestro encuentro. El Templo 4, la pirámide más alta de Tikal. Se construyó a partir del año 250 después de Cristo. Mide 70 metros de altura. Fueron precisos 230.000 metros cúbicos de material y 400.000 jornadas de trabajo para construirla. Además, hay que añadir el esfuerzo de miles de personas, controladas por una rígida clase dirigente y carentes de todo derecho. La subida al templo agota músculos y aliento. Llegamos al santuario de la pirámide. Aquí los sacerdotes celebraban sus ritos. Es una estancia bastante profunda, pero desprovista de todo. En las paredes, mucha gente deja la señal incivilizada de su paso. De la espesura de la vegetación emergen los demás templos, que son monumentos dinásticos y funerarios. En ellos se custodiaban los despojos de soberanos y gobernantes que habían unido sus nombres a la ciudad. Las puntas que emergen de este mar de vegetación son 6, pero Tikal era un conjunto de palacios y de casas, de núcleos urbanos y de calles elevadas. Una joya arquitectónica que influyó en muchos otros lugares. El territorio de Tikal se extiende por cerca de 160 kilómetros cuadrados. Debió albergar a una población de casi 45.000 habitantes. En la maqueta que se conserva en el Museo Nacional de Ciudad de Guatemala, es posible descubrir su estructura urbanística, signo de gran desarrollo y elevado nivel cultural. La civilización de los mayas fue autóctona. Dicho en otras palabras, en una grandísima parte se hizo a sí misma. Pero tampoco le faltaron las influencias de otras civilizaciones de Mesoamérica. Y mientras Europa vivía siglos oscuros, Tikal se encaminaba hacia su máximo esplendor. Las pirámides son la culminación de su cultura. Las pirámides, los palacios, las estelas y los altares están insertos en un hábitat especial que aumenta su poder de sugestión. Cada paso del visitante va acompañado por un coro ensordecedor de pájaros y de imágenes de un asombroso mundo animal. Tikal, Palenque, Ceibal y Axchilán son así. Historia y templo de la naturaleza, memoria cultural y grandeza de ambiente. Pero este exuberante Edén, esta suntuosidad arbórea, esconde una trampa. La humedad corroe la piedra y algún monumento se ha deteriorado. En la zona denominada el Paraíso Perdido, donde la relación entre el hombre y la naturaleza es más estrecha,
Los bloques de piedra se han deslizado y algunos han tenido que ser apuntalados. La zona arqueológica de Palenque cuenta con una zona excavada de casi 1 kilómetro. La vegetación guarda otros tesoros. La cámara se desliza por templos y palacios. El Templo del Sol, de la Cruz foliada, la Casa del Jaguar. Un muro verde parece ahuyentar al hombre y la posibilidad de hacer renacer creencias y lenguajes, los elementos básicos de un mundo. En estas tierras, el agua se manifiesta como algo vital y al mismo tiempo devastador. Copiosa, da alimento a la vegetación, creando escenas de una fuerza impresionante. Y se precipita con una furia abrasiva sobre los edificios, tal como hace con esta joya maya, que es el palacio de un antiguo soberano. El centro de Tikal es la Plaza Grande. Es un rectángulo perfecto en el que reinan dos pirámides, la primera y la segunda. Aquí estaba la sede del poder político y religioso. A los lados del núcleo central de la ciudad pueden verse los palacios, los servicios y los campos para el juego de pelota. La competición deportiva tenía también un trasfondo ritual.
generalmente se desarrollaba entre dos contendientes nobles. El perdedor era sacrificado en honor de los dioses. En Tikal no se han conservado los aros hacia los cuales se dirigía la pelota de caucho, pero pueden verse las plataformas rectangulares que servían de tribuna. La pirámide primera es una torre que se eleva hacia el cielo. Más de 100 peldaños de vértigo para alcanzar la cima, donde tenían lugar las ceremonias religiosas. Parece que pueda tocarse el templo que está frente a ella. Abajo, el espacio para acoger al pueblo que asistía desde lejos a los ritos, a veces sacrificios humanos, en especial de prisioneros de guerra. La sociedad maya era elitista. En el vértice, la aristocracia guerrera y los sacerdotes como intermediarios entre el cielo y la tierra. Los edificios se construían así. Los mayas utilizaban cinceles y punzones. No conocían el metal y usaban piedra de la zona. Todo era transportado por los hombres o por vía fluvial. La rueda era desconocida y tampoco se usaba el caballo ni el buey. Un esfuerzo enorme para un pueblo laborioso. Los animales domésticos eran el perro y el pavo. Los mayas también conocían a las abejas. Una vida con las características del sedentarismo. Como todos los pueblos precolombinos, cultivaron maíz, que aún hoy es en toda Centroamérica un producto fundamental. Por eso lo deificaron. Además de maíz, en estas tierras de Mesoamérica había cacao, tabaco, patatas, tesoros desconocidos para los españoles que vieron en estos productos un regalo del cielo, expresión de la fertilidad del suelo. Los rostros de los mayas. Sus rasgos son fuertes y pronunciados. Una aura misteriosa y difusa en las caras. El contacto directo con la naturaleza creaba íntimas compenetraciones.
Príncipes, gobernantes y altos funcionarios se asociaban a figuras de animales como el jaguar o la serpiente. No existían valoraciones morales tales como el pecado, la maldad o la traición. Tan solo la exaltación de las fuerzas primordiales, de las pulsiones de vida o de muerte que atraviesan la tierra. Por eso existía el dios de la lluvia, llamado Chak, y los dioses de la cosecha, del nacimiento y del sol. Y sobre todos ellos, la serpiente celeste de 2 cabezas, uno de los signos del poder. Los mayas fueron gentes altamente civilizadas. Conocían la escritura, reservada a un uso político y religioso. Se efectuaba, como entre los antiguos egipcios, con jeroglíficos. Ante los templos se alzaban estelas y altares para los sacrificios. Durante mucho tiempo se creyó que las incisiones que aparecían en ellos indicaban tan solo periodos cronológicos. Luego se descubrió que no era así. Un mundo inexplorado está abriendo sus puertas a los estudiosos. Los mayas, perfectos astrónomos y conocedores de los números, habían elaborado un preciso calendario tanto religioso como temporal. Las inscripciones están siendo descifradas poco a poco. Estos son los números. Cada barra equivale a 10. Cada punto es una unidad. Este glifo, es decir, el rectángulo que contiene los signos, indica 24. En los dibujos realizados por el arqueólogo Morley, podemos leer que en el siglo VIII, un hombre conocido como Soberano B, correspondiente al glifo 7, se convirtió en señor de Tikal. Y ahí tenemos al soberano en una estela. También vemos su árbol genealógico. Esta es su madre, conocida por sus facciones como señora murciélago. Se ve la oreja, el ojo, la cabeza. Tras una serie de figuras, aparece el padre del soberano. Se le conoce como Soberano A. También se le llama grano de cacao, por la semilla de cacao abierta. Vivió 4 catunes, es decir, 4 veces 20 años. Así pues, murió octogenario. Ambos soberanos figuran entre los más ambiciosos de Tikal.
sultano de Cacao edificó los dos templos principales. Uno de ellos le sirvió de tumba. Le enterraron entre jades preciosos y vasijas, los tesoros más valiosos de una sociedad que prácticamente utilizaba tan solo la piedra. Los mayas tenían dos calendarios, uno solar y otro ritual. El año solar duraba igual que para nosotros, 365 días. Los meses eran 18, de 20 días cada uno, seguidos de un periodo final de 5 días considerados muy nefastos. El calendario ritual seguía su propio ciclo. Cada fecha se anotaba en los dos sistemas. Una misma fecha coincidía en ambos calendarios cada 52 años. El pueblo creía que las divinidades llevaban sobre la espalda las cadencias temporales. Por eso, cuando concluía un periodo, se celebraban fiestas y se construían estelas. Las maquetas del Museo Nacional reproducen escenas de la vida del pueblo maya. Y es sorprendente ver cómo, desde los colores hasta la música, vistosos vestigios de aquella cultura pueden descubrirse aún hoy en día en la vida cotidiana de las gentes de Centroamérica. El arte de los mayas alcanzó cotas muy altas. Las máquinas eran desconocidas y todo el trabajo se hacía manualmente. Las representaciones de las personas y de los ídolos tienen siempre algo de las formas animales, lo cual confirma la estrecha relación que existía entre el hombre y su entorno. Tikal es también un intrigante sortilegio visual. Cada encuadre descubre ángulos y escorzos inusitados. Es como si el paisaje se hiciera piedra, bloque que se desprende de una escena. Plazoletas y ruinas se armonizan en un tejido diverso y variopinto, en un entramado de entrantes y salientes. A menudo, una construcción apunta hacia el cielo, casi para perderse en el infinito. En su momento de máximo esplendor, los mayas se derrumbaron. Su civilización se agotó rápidamente. Nadie hasta ahora conoce las causas de este repentino colapso. Algunos hablan de terremotos, otros de un desequilibrio demográfico frente al que los recursos con que contaban no fueron suficientes. Hay quien ha pensado en una invasión
y quien ha apuntado hipótesis de ciencia ficción. Palenque, cripta del Templo de las Inscripciones. Sarcófago del rey Pacal. El soberano se sienta sobre una máscara, pero para algunos estaría sentado sobre una nave espacial impulsada por fuego. El rey Pacal tiene en la nariz un trozo de jade, pero podría ser un respirador. Sus manos parecen estar operando sobre unos mandos. Los mayas creían que eran descendientes de personajes celestes y algo relacionado con el espacio fue su perdición. Misterio envuelto en un misterio. La visita a Tikal ha terminado. Sobrevolamos los templos para contemplarlos por última vez, mientras que las imponentes ruinas que se elevan por encima de la vegetación se nos presentan como mudos testigos de un pasado poblado de sombras. Los aztecas. Un nombre que significa coraje, orgullo y libertad. Al principio fueron vasallos. Más tarde iniciaron una política de conquista con la ayuda de ciudades aliadas. Su estado llegó a tener casi 200.000 kilómetros cuadrados. Se extendía desde el Pacífico hasta el Golfo de México. Hacia el sur llegaba hasta la frontera con Guatemala. Hacia el norte hasta el actual estado de San Luis Potosí. Los aztecas fueron el último de los pueblos de lengua náhuatl procedentes del norte que se instalaron en el altiplano central. Partieron de Aztlán, por ello se llamaron aztecas. Su peregrinaje duró 2 siglos, hasta que se asentaron definitivamente en un islote en el centro del lago Texcoco, el año 1325 después de Cristo. Los aztecas legitimaron la ocupación de este territorio con un hecho sobrenatural. En la isla vieron a su dios Huitzilopochtli, también llamado Meji, transformado en un águila que estaba posada sobre un nopal. El dios les indicaba que por fin habían llegado al punto donde debían hacer germinar su inteligencia y su valor. En su honor llamaron a aquel lugar México Tenochtitlán. El área en la que se establecieron los aztecas se encuentra en la actual Ciudad de México, en una zona lacustre llamada Xochimilco. Los canales forman un denso entramado. En los días de descanso, las familias mexicanas evocan con una fiesta sobre el agua la llegada de sus antecesores.
Comen, cantan, compran y venden. El rumor del agua se mezcla con los ritmos de las orquestinas que se cruzan con las embarcaciones. Era un lugar insano. Para vencer su insalubridad y para tener tierras de cultivo, los aztecas construyeron pequeñas balsas llamadas chinampas y las llenaron de tierra y barro. En ellas plantaban hortalizas, legumbres, maíz y flores. El primer edificio que los aztecas construyeron al establecerse en Tenochtitlán fue un templo en honor de su dios protector. Era el templo mayor y puede considerarse el ombligo del mundo azteca. Este lugar sagrado era el punto de referencia de la religión, del cosmos e incluso del urbanismo de los aztecas. El templo tenía un basamento piramidal con 4 cuerpos y una escalinata doble que conducía a 2 santuarios situados en lo alto, ya que el culto a Huitzilopochtli, dios de la guerra, estaba asociado al de Tlaloc, dios de la lluvia. Tenochtitlán, la capital, esencia del imperio, surgía de la laguna con colores claros y dulces. Posiblemente era una de las ciudades más hermosas de América precolombina. La sociedad azteca estaba dividida en 2 clases, nobles y plebeyos, los que disponían de todo y los que eran poco más que nada. Los nobles recibían adiestramiento militar y una cuidada instrucción con nociones de política, de leyes, de religión y de astronomía. De entre la nobleza se elegía el Tlatoani, es decir, el gobernante supremo, cabeza del ejército y máxima autoridad sacerdotal. Los plebeyos eran los que producían. Aprendían el arte de la guerra y a realizar trabajos artesanos. Estaban organizados en núcleos sociales con propiedad colectiva de la tierra. Se podía ascender y descender en la escala social. Todos los jóvenes debían prestar servicio militar durante varios años. Los guerreros se protegían con trajes de algodón endurecido y con escudos. Iban armados con mazas, cuchillos, hondas, arcos y flechas. Los aztecas se consideraban un pueblo elegido. Este convencimiento impregnó su existencia y les ayudó a mantener sus conquistas. Los aztecas tenían un calendario solar de 18 meses, cada uno de los cuales estaba dedicado a una divinidad o a un grupo de divinidades. El centro del universo religioso y cultural de los aztecas era el Sol, y en gran parte estas pirámides le estaban dedicadas.
El sol, como para el antiguo Egipto y para los incas, era el punto de apoyo del universo, principio y fin de todas las cosas. Era preciso evitar que se apagara. Con anterioridad, el mundo había sido creado y destruido 4 veces. Los aztecas vivían en la era del quinto sol, y su vida estaba dedicada a conservarlo. El alimento del sol era la sangre. Por eso se practicaban los sacrificios humanos. Los aztecas daban impulso a la dinámica celeste continuamente. La guerra servía para conseguir víctimas destinadas al sacrificio. Para comprender este mundo que hoy nos es tan extraño, hay que conocer Teotihuacán, donde floreció una cultura anterior a la azteca, pero que poseía todas las características de la civilización que se desarrolló en el altiplano central. En Teotihuacán había un gran centro ceremonial. Por las escalinatas de los templos subieron fastuosos cortejos que conducían hasta la muerte a las víctimas cuya sangre servía para impulsar el carro del sol. El arte azteca es el emblema de aquella civilización. Una botella con un extraordinario mensaje que ha llegado hasta nosotros procedente de un naufragio acaecido hace 500 años. El Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México es una obra de arte en sí mismo. El agua que emana del dios azteca Tlaloc recibe al visitante. Es un sugerente artificio escenográfico. Indica la fuente de vida de México e indirectamente otro manantial benéfico, la cultura. El arte azteca no concuerda en absoluto con nuestros cánones estéticos. A primera vista nos parece feo e incomprensible. Las culturas griega y romana nos han dado una noción distinta de la belleza, esencialmente vinculada al cuerpo y a sus movimientos. Pero quien observa estas estatuas, a menudo repletas de figuras terroríficas, de atributos sanguinarios, de animales monstruosos, no deja de sentir una extraña atracción. Las esculturas aztecas convierten en piedra una idea, un concepto. Le dan una cara a lo abstracto. El bien, el mal, la vida que se renueva, la muerte que todo lo borra, es la inmaterialidad convertida en algo palpable. En el centro del museo está la Piedra del Sol, encontrada entre las ruinas del Templo Mayor. Más que una pieza arqueológica, es una reliquia de la fuerza fundadora de México. En realidad, este disco es una piedra del tiempo. Es el calendario azteca que se basaba en el sol y en las fases de la luna. El tiempo es el eje del universo de los aztecas. Tiempo como sustancia sólida, una especie de enorme cubo de piedra, pero también tiempo que se consume en las horas, en los días, en los amaneceres y en las puestas de sol para convertirse en polvo del desierto. Si Cronos se diluye, se extiende y se hace espacio. No es otra dimensión. El espacio es el 2 que contiene al 1, el eco que surge de la voz.
Hay dos grandes pintores mexicanos que han recogido aspectos de la vida y de la historia del universo azteca. En ellos aún está vivo el impacto de la conquista, que significó el fin de una antigua civilización. Diego Rivera, sobre la escalinata del Palacio Presidencial de Ciudad de México, muestra en una gran pintura la sociedad y la vida de los aztecas. Vivían en una atmósfera de belleza, riqueza y esplendor. De los territorios conquistados y sometidos llegaban los tributos. Piedras preciosas, frutas exóticas, alimentos, telas teñidas. Los ríos transportaban pepitas de oro. Los bosques estaban poblados de árboles y con ingeniosos sistemas recogían el caucho. El mercado estaba lleno a rebosar de mercancías y de gente. Había campesinos, comerciantes, intermediarios y compradores, y como antigua costumbre, también prostitutas y celestinas. Así fue como Hernán Cortés encontró Tenochtitlán. La vio el 13 de agosto de 1521. A partir de este día, la historia iniciaba un nuevo capítulo. El último soberano que defendió el mundo azteca se llamaba Cuauhtémoc. El pintor David Alfaro Siqueiros recrea el sacrificio del soberano. A pesar de los tormentos a que se le somete, el rey no revelará dónde se haya escondido el tesoro de Moctezuma, su predecesor. Los españoles impusieron su cultura. Destruyeron los libros con hermosos dibujos con los que los aztecas narraban sus conocimientos y los hechos importantes de su historia. Las esculturas, que representaban a los dioses que los conquistadores consideraban demonios. Se fundieron las obras de arte de oro y plata. Pero sobre todo, se destruyeron los templos, y con sus piedras empezaron a construirse las iglesias de la nueva religión llegada de Europa. El eco fue enorme. En 1521, Tenochtitlán dejó de existir. El mundo azteca se diluyó en la nueva civilización traída por los españoles. Hoy, Ciudad de México recuerda en muchos de sus monumentos los grandes logros del mundo azteca. Esta estatua de un soberano azteca conserva con su orgullo el carácter más profundo de un pueblo que ha sabido llegar hasta nosotros a través de los siglos. Espero que les haya gustado este viaje a través de la América precolombina. Síganme en la próxima etapa de nuestro mágico recorrido. Les guiaré por la antigua Italia, Paestum y los campos flegreos, una tierra de mitos y de leyendas. Hasta pronto.
principio fueron vasallos. Más tarde iniciaron una política de conquista con la ayuda de ciudades aliadas. Su estado llegó a tener casi 200.000 kilómetros cuadrados. Se extendía desde el Pacífico hasta el Golfo de México. Hacia el sur llegaba hasta la frontera con Guatemala. Hacia el norte hasta el actual estado de San Luis Potosí. Los aztecas fueron el último de los pueblos de lengua náhuatl procedentes del norte que se instalaron en el altiplano central. Partieron de Aztlán, por ello se llamaron aztecas. Su peregrinaje duró 2 siglos, hasta que se asentaron definitivamente en un islote en el centro del lago Texcoco, el año 1325 después de Cristo. Los aztecas legitimaron la ocupación de este territorio con un hecho sobrenatural. En la isla vieron a su dios Huitzilopochtli, también llamado Meji, transformado en un águila que estaba posada sobre un nopal. El dios les indicaba que por fin habían llegado al punto donde debían hacer germinar su inteligencia y su valor. En su honor llamaron a aquel lugar México Tenochtitlán. El área en la que se establecieron los aztecas se encuentra en la actual Ciudad de México, en una zona lacustre llamada Xochimilco. Los canales forman un denso entramado. En los días de descanso, las familias mexicanas evocan con una fiesta sobre el agua la llegada de sus antecesores. Comen, cantan, compran y venden. El rumor del agua se mezcla con los ritmos de las orquestinas que se cruzan con las embarcaciones. La aristocracia guerrera y los sacerdotes como intermediarios entre el cielo y la tierra. Los edificios se construían así. Los mayas utilizaban cinceles y punzones. No conocían el metal y usaban piedra de la zona. Todo era transportado por los hombres o por vía fluvial. La rueda era desconocida y tampoco se usaba el caballo ni el buey. Un esfuerzo enorme para un pueblo laborioso. Los animales domésticos eran el perro y el pavo. Los mayas también conocían a las abejas.
una vida con las características del sedentarismo. Como todos los pueblos precolombinos, cultivaron maíz, que aún hoy es en toda Centroamérica un producto fundamental. Por eso lo deificaron. Además de maíz, en estas tierras de Mesoamérica había cacao, tabaco, patatas, tesoros desconocidos para los españoles que vieron en estos productos un regalo del cielo, expresión de la fertilidad del suelo. Los rostros de los mayas. Sus rasgos son fuertes y pronunciados. Una aura misteriosa y difusa en las caras. Los rostros de los mayas. Sus rasgos son fuertes y pronunciados. Una aura misteriosa y difusa en las caras. El contacto directo con la naturaleza creaba íntimas compenetraciones. Príncipes, gobernantes y altos funcionarios se asociaban a figuras de animales como el jaguar o la serpiente. No existían valoraciones morales tales como el pecado, la maldad o la traición. Tan solo la exaltación de las fuerzas primordiales, de las pulsiones de vida o de muerte que atraviesan la tierra. Por eso existía el dios de la lluvia, llamado Chac, y los dioses de la cosecha, del nacimiento y del sol. Y sobre todos ellos, la serpiente celeste de 2 cabezas, uno de los signos del poder. Los mayas fueron gentes altamente civilizadas. Conocían la escritura, reservada a un uso político y religioso. Se efectuaba, como entre los antiguos egipcios, con jeroglíficos. Ante los templos se alzaban estelas y altares para los sacrificios. Durante mucho tiempo se creyó que las incisiones que aparecían en ellos indicaban tan solo períodos cronológicos. Luego se descubrió que no era así. Un mundo inexplorado está abriendo sus puertas a los estudiosos. Para comprender este mundo que hoy nos es tan extraño, hay que conocer Teotihuacán, donde floreció una cultura anterior a la azteca, pero que poseía todas las características de la civilización que se desarrolló en el altiplano central. En Teotihuacán había un gran centro ceremonial. Por las escalinatas de los templos subieron fastuosos cortejos que conducían hasta la muerte a las víctimas cuya sangre servía para impulsar el carro del sol. El arte azteca es el emblema de aquella civilización. Una botella con un extraordinario mensaje
que ha llegado hasta nosotros procedente de un naufragio acaecido hace 500 años. El Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México es una obra de arte en sí mismo. El agua que emana del dios azteca Tlaloc recibe al visitante. Es un sugerente artificio escenográfico. Indica la fuente de vida de México e indirectamente otro manantial benéfico, la cultura. El arte azteca no concuerda en absoluto con nuestros cánones estéticos. A primera vista nos parece feo e incomprensible. Las culturas griega y romana nos han dado una noción distinta de la belleza, esencialmente vinculada al cuerpo y a sus movimientos. Pero quien observa estas estatuas, a menudo repletas de figuras terroríficas, de atributos sanguinarios, de animales monstruosos, no deja de sentir una extraña atracción. Las esculturas aztecas convierten en piedra una idea, un concepto. Le dan una cara a lo abstracto. El bien, el mal, la vida que se renueva, la muerte que todo lo borra, es la inmaterialidad convertida en algo palpable. El centro de Tikal es la Plaza Grande. Es un rectángulo perfecto en el que reinan dos pirámides, la primera y la segunda. Aquí estaba la sede del poder político y religioso. A los lados del núcleo central de la ciudad pueden verse los palacios, los servicios y los campos para el juego de pelota. La competición deportiva tenía también un trasfondo ritual. Generalmente se desarrollaba entre dos contendientes nobles. El perdedor era sacrificado en honor de los dioses. En Tikal no se han conservado los aros hacia los cuales se dirigía la pelota de caucho, pero pueden verse las plataformas rectangulares que servían de tribuna.
la pirámide lacustre llamada Xochimilco. Los canales forman un denso entramado. En los días de descanso, las familias mexicanas evocan con una fiesta sobre el agua la llegada de sus antecesores. Comen, cantan, compran y venden. El rumor del agua se mezcla con los ritmos de las orquestinas que se cruzan con las embarcaciones. Era un lugar insano. Para vencer su insalubridad y para tener tierras de cultivo, los aztecas construyeron pequeñas balsas llamadas chinampas y las llenaron de tierra y barro. En ellas plantaban hortalizas, legumbres, maíz y flores. El primer edificio que los aztecas construyeron al establecerse en Tenochtitlán fue un templo en honor de su dios protector. Era el templo mayor y puede considerarse el ombligo del mundo azteca. Este lugar sagrado era el punto de referencia de la religión, del cosmos e incluso del urbanismo de los aztecas. El templo tenía un basamento piramidal con 4 cuerpos y una escalinata doble que conducía a 2 santuarios situados en lo alto, ya que el culto a Huitzilopochtli, dios de la guerra, estaba asociado al de Tlaloc, dios de la lluvia. Tenochtitlán, la capital, esencia del imperio, surgía de la laguna con colores claros y dulces. Posiblemente era una de las ciudades más hermosas de América precolombina. Este glifo, es decir, el rectángulo que contiene los signos, indica 24. En los dibujos realizados por el arqueólogo Morley, podemos leer que en el siglo VIII, un hombre conocido como Soberano B, correspondiente al glifo 7, se convirtió en señor de Tikal. Y ahí tenemos al soberano en una estela. También vemos su árbol genealógico. Esta es su madre, conocida por sus facciones como señora murciélago. Se ve la oreja, el ojo, la cabeza. Tras una serie de figuras, aparece el padre del soberano. Se le conoce como Soberano A. También se le llama grano de cacao, por la semilla de cacao abierta. Vivió 4 catunes, es decir, 4 veces 20 años. Así pues, murió octogenario. Ambos soberanos figuran entre los más ambiciosos de Tikal.
Grano de Cacao edificó los dos templos principales. Uno de ellos le sirvió de tumba. Le enterraron entre jades preciosos y vasijas, los tesoros más valiosos de una sociedad que prácticamente utilizaba tan solo la piedra. Los mayas tenían dos calendarios, uno solar y otro ritual. El año solar duraba igual que para nosotros, 365 días. Los meses eran 18, de 20 días cada uno, seguidos de un periodo final de 5 días considerados muy nefastos. El calendario ritual seguía su propio ciclo. Cada fecha se anotaba en los dos sistemas. Una misma fecha coincidía en ambos calendarios. La zona arqueológica de Palenque cuenta con una zona excavada de casi 1 kilómetro. La vegetación guarda otros tesoros. La cámara se desliza por templos y palacios. El Templo del Sol, de la Cruz foliada, la Casa del Jaguar. Un muro verde parece ahuyentar al hombre y la posibilidad de hacer renacer creencias y lenguajes, los elementos básicos de un mundo. En estas tierras, el agua se manifiesta como algo vital y al mismo tiempo devastador. Copiosa, da alimento a la vegetación, creando escenas de una fuerza impresionante. Y se precipita con una furia abrasiva sobre los edificios, tal como hace con esta joya maya, que es el palacio de un antiguo soberano. Ambos soberanos figuran entre los más ambiciosos de Tikal. Grano de Cacao edificó los dos templos principales. Uno de ellos le sirvió de tumba. Le enterraron entre jades preciosos y vasijas, los tesoros más valiosos de una sociedad que prácticamente utilizaba tan solo la piedra. Los mayas tenían dos calendarios, uno solar y otro ritual. El año solar duraba igual que para nosotros, 365 días. Los meses eran 18, de 20 días cada uno,
seguidos de un periodo final de 5 días considerados muy nefastos. El calendario ritual seguía su propio ciclo. Cada fecha se anotaba en los dos sistemas. Una misma fecha coincidía en ambos calendarios cada 52 años. El pueblo creía que las divinidades llevaban sobre la espalda las cadencias temporales. Por eso, cuando concluía un periodo, se celebraban fiestas y se construían estelas. Las maquetas del Museo Nacional reproducen escenas de la vida del pueblo maya. Y es sorprendente ver cómo, desde los colores hasta la música, vistosos vestigios de aquella cultura pueden descubrirse aún hoy en día en la vida cotidiana de las gentes de Centroamérica. Y esplendor. De los territorios conquistados y sometidos llegaban los tributos. Piedras preciosas, frutas exóticas, alimentos, telas teñidas. Los ríos transportaban pepitas de oro. Los bosques estaban poblados de árboles y con ingeniosos sistemas recogían el caucho. El mercado estaba lleno a rebosar de mercancías y de gente. Había campesinos, comerciantes, intermediarios y compradores, y como antigua costumbre, también prostitutas y celestinas. Así fue como Hernán Cortés encontró Tenochtitlán. La vio el 13 de agosto de 1521. A partir de este día, la historia iniciaba un nuevo capítulo. El último soberano que defendió el mundo azteca se llamaba Cuauhtémoc. El pintor David Alfaro Siqueiros recrea el sacrificio del soberano. A pesar de los tormentos a que se le somete, el rey no revelará dónde se haya escondido el tesoro de Moctezuma, su predecesor. Los españoles impusieron su cultura. Destruyeron los libros con hermosos dibujos con los que los aztecas narraban sus conocimientos y los hechos importantes de su historia. Las esculturas, que representaban a los dioses que los conquistadores consideraban demonios. Se fundieron las obras de arte de oro y plata.
Pero sobre todo, se destruyó. Por ello se llamaron aztecas. Su peregrinaje duró 2 siglos, hasta que se asentaron definitivamente en un islote en el centro del lago Texcoco, el año 1325 después de Cristo. Los aztecas legitimaron la ocupación de este territorio con un hecho sobrenatural. En la isla vieron a su dios Huitzilopochtli, también llamado Meji, transformado en un águila que estaba posada sobre un nopal. El dios les indicaba que por fin habían llegado al punto donde debían hacer germinar su inteligencia y su valor. En su honor llamaron a aquel lugar México Tenochtitlán. El área en la que se establecieron los aztecas se encuentra en la actual Ciudad de México, en una zona lacustre llamada Xochimilco. Los canales forman un denso entramado. En los días de descanso, las familias mexicanas evocan con una fiesta sobre el agua la llegada de sus antecesores. Comen, cantan, compran y venden. El rumor del agua se mezcla con los ritmos de las orquestinas que se cruzan con las embarcaciones. Era un lugar insano. Para vencer su insalubridad y para tener tierras de cultivo, los aztecas construyeron pequeñas balsas llamadas chinampas y las llenaron de tierra y barro. En ellas plantaban hortalizas, legumbres, maíz y flores. Grano de Cacao edificó los 2 templos principales. Uno de ellos le sirvió de tumba. Le enterraron entre jades preciosos y vasijas, los tesoros más valiosos de una sociedad que prácticamente utilizaba tan solo la piedra. Los mayas tenían 2 calendarios, uno solar y otro ritual. El año solar duraba igual que para nosotros, 365 días. Los meses eran 18, de 20 días cada uno, seguidos de un periodo final de 5 días considerados muy nefastos. El calendario ritual seguía su propio ciclo. Cada fecha se anotaba en los 2 sistemas. Una misma fecha coincidía en ambos calendarios cada 52 años. El pueblo creía que las divinidades llevaban sobre la espalda las cadencias temporales. Por eso, cuando concluía un periodo, se celebraban fiestas y se construían estelas.
Las maquetas del Museo Nacional reproducen escenas de la vida del pueblo maya. Y es sorprendente ver cómo, desde los colores hasta la música, vistosos vestigios de aquella cultura pueden descubrirse aún hoy en día en la vida cotidiana de las gentes de Centroamérica.